Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en esta parte 5 acerca de observaciones gramaticales en el tema de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Vamos a ver un abordaje que se hace al término homoiomati de Romanos 8:3, diciendo que homo es prefijo en esta palabra y que hetero es un contraste directo con homoiomati, que hetero hace esta función contrastante con el término homoiomati. De esto y más hemos de estar considerando en los detalles en esta oportunidad de estudio, así que te invito a que estemos atentos a lo que es el siguiente argumento que hemos de estar escuchando, de tal manera que al estarlo visualizando podamos ir concretando situaciones de lo que se dice en esta temática. Vamos a ver dos presentaciones que abordan de la misma manera esta situación que vamos a estudiar a continuación. Examinemos otro texto, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Según este pasaje, Jesús tuvo semejanza de carne de pecado. Muy bien, aquí debo con este comentario decir que efectivamente debe decirse tal como está en el texto, sin omitir el término semejanza. Precisamente el término dice en semejanza de carne de pecado. Hay que mantener esto en mente porque a veces, como ya se ha visto en esta serie, presentadores que hemos escuchado omiten el término semejanza, que es homoiomati en griego, cuando hacen ciertas conclusiones o en su dicción van directamente a decir carne de pecado, pero en realidad es en semejanza de carne de pecado. Y cada vez se ve por qué hay que hacer esta concientización aclaratoria. El texto no dice semejanza de carne antes del pecado. La palabra griega para semejanza, Y aquí viene a donde hay que poner atención, en la siguiente palabra griega. que es utilizada en Romanos 8.3, es homoiomati. Nótese cómo se presentó el término homoiomati en dos tiempos, diciendo homoiomati. Regreso para que pueda notarse. Para semejanza, que es utilizada en Romanos 8.3, es homoiomati. Ahí están los dos tiempos, homo y omati. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que homo es un prefijo en la palabra homoiomati. Entonces lo maneja de esta manera. Primera parte o primer tiempo de mención, de dicción, homo, y entonces lo que queda es iomati. Pero en realidad no es esa la manera en la cual se presenta la morfología de homoiomati. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ahora vamos a seguir avanzando un poco. Y significa, según el diccionario Strong, semejanza, manera, parecer, lo que se hace como. Ahora se cita como una referencia de significado del término homoiomati el diccionario Strong. Y en este diccionario, nótese cómo se dice acerca del significado de homoiomati: semejanza, manera, parecer, lo que se hace como. Aquí puntualizo que no dice dentro del significado la palabra igual. Sin embargo, es a lo que se quiere llegar en este argumento que estamos escuchando, que homoiomati signifique igual sin ningún tipo de posibilidad de grado diferencial. Pero como vemos aquí,
El diccionario citado, el Strong, dice acerca de homoiomati, semejanza, manera, parecer, lo que se hace como. Esta palabra viene del prefijo griego homo. Ahora noten cómo introduce al término griego homoiomati. Dice que esta palabra viene del prefijo griego homo. Es como les estaba comentando, tiene en mente la argumentación presentar a homoiomati en dos tiempos, y el primer tiempo es este al cual se le va a hacer relevancia, se lo va a hacer relevante a homo. Entonces, dice que viene del prefijo griego homo, y te comenté que no es de esa manera como se trabaja con el término homoiomati, con el término bíblico. Las palabras en este caso tienen una forma de presentarse desde la morfología, etimológicamente hablando. Entonces, en este uso que se hace de presentar a homoiomati como teniendo un prefijo, es un salto metodológico, se está haciendo un procedimiento de abordaje al término homoiomati que no corresponde con lo que debe hacerse en realidad, con lo que se hace en la presentación de los componentes del término, en este caso que es homoiomati. Así que se hace un salto metodológico y se pasa a presentar de una manera diferente a como debe ser presentado el término homoiomati, diciendo que viene del prefijo griego homo, que homoiomati viene del prefijo griego homo y no es de esta manera como se debe presentar, porque no viene así, de que se toma el término homo y después se le agrega iomati en esos dos tiempos. No es de esa manera que se fabrica el término o se construye la palabra. No es que es homo más iomati. Sin embargo, aquí se hace esa alusión de que viene del prefijo griego homo. Y después de presentar a homo, va a hacer mención de otros términos que se componen de homo, pero que no están en la Biblia y que tienen otra forma de ser presentados a diferencia de homoiomati. Escuchemos. Un vocablo del cual se derivan las siguientes palabras en español: homogéneo, homónimo, homosexual. Así que vemos que homogéneo, homónimo y homosexual no son términos que están en la Biblia. Los agiógrafos no las emplearon. Ahora, es cierto que están estas palabras, existen y se componen así, de homo más géneo, de homo más nimo y de homo más sexual. Eso es correcto, así se componen. Sin embargo, no es como se trabaja el término homoiomati, y es que esta presentación que se hizo de los términos aquí mencionados recientemente se hace en el contexto de la descripción de la presentación del término homoiomati como que fuera igual la construcción del término, pero homoiomati viene por derivación de una familia griega léxica, de griego antiguo. Entonces, no es de esta manera como se viene dando lo que es la construcción de homoiomati, homo más iomati, como ocurre en el caso de homogéneo, de homónimo, de homosexual. Se está pasando a un procedimiento de presentación, de construcción de términos que no corresponde a homoiomati. Y después sigue diciendo, Homo significa o enfatiza igualdad. nótese que es a lo que se quiere llegar, precisamente. De iniciar con homoiomati se pasa a esos otros tres términos, heterogéneo, homogéneo, homónimo, homosexual, y se concluye en ese salto metodológico que homo significa
o enfatiza igualdad. Así que a esto es a lo que se quiere llegar, a interpretar homoyomati con el significado de igualdad en forma plena y absoluta. Cuando uno ve el, la presentación, la hilación de pensamiento amplio dentro del tema que estamos escuchando, uno llega a ver, se llega a ver que el objetivo es eliminar toda posibilidad de grado diferencial en homoyomati con relación a la naturaleza humana del Señor Jesucristo, tomando Romanos 8.3 y otros textos, de los cuales ya hemos estudiado en esta serie, y estamos ahora considerando esta forma de abordar el término homoyomati, que también se va a hacer en otra presentación que enseguida vamos a escuchar. Entonces, vemos que se hace un procedimiento inadecuado de lo que es la presentación de la palabra homoyomati, como si fuera construida igual que homogéneo, homónimo y homosexual. No es de esa manera como morfológicamente se distribuye o se menciona cada componente de homoyomati que viene por derivación, no que se construyó tomando homo más y omati. Entonces, dice que homo significa o enfatiza igualdad. Esa es la idea que se tiene en mente. Enfatizar ese grado de igualdad plena, absoluta, completa, sin posibilidad de grado diferencial. De allí que hay que tener entonces cuidado con esa forma de abordar que se hizo, que se va a repetir en la siguiente presentación que vamos a escuchar. Esa misma metodología de presentación del término homoyomati con la mención del término homo o homo. Entonces, es lo que comento para que puedas captar lo que dejando la presentación en tiempo normal de corrido, no siempre se capta, mayormente por quienes no tienen ningún acceso o acercamiento y quizás ningún interés en ver acerca de la morfología realmente, cómo se presenta en el esquema griego de presentación de los términos en su formación de las palabras, que no tienen el interés. Escuchan esto y quedan convencidos del argumento, pero no se dan cuenta de que se hizo un salto metodológico, se emplearon términos para tratar de hacer un caso que parezca evidente, y entonces Homoyomati queda a merced de la conclusión, que significa o enfatiza igualdad, a final de cuentas, sin ningún tipo de grado diferencial, que no es el propósito del agiógrafo, en este caso del apóstol Pablo en Romanos 8.3, que estamos revisando. Entonces, son aspectos que hay que tomar en consideración para llegar en verdad a concluir como se debe, de acuerdo inclusive a como lo planteó el diccionario Strong, que ya vimos cuáles son los significados, las palabras de significado que contiene y que no concluye el diccionario Strong diciendo así como acabamos de escuchar hace un momento de que homo significa o enfatiza igualdad o homoyomati en ese caso. Hay que considerar no solamente lo que es el grado etimológico, hay que ver el uso temático y contextual, como fue usado por parte de los agiógrafos el término que estemos estudiando, en este caso homoyomati. Así que se hace una falacia léxica, este modo de presentar a homoyomati, trayendo otros términos que no fueron empleados en la palabra de Dios, que tienen una construcción como se presenta aquí, pero que no corresponde a la forma de presentación de los componentes de homoyomati que viene por derivación. Entonces vemos que aquí se intenta llegar a esa conclusión en esta manera metodológica, simple, sencilla, que
desconsidera la forma real de presentar la morfología de homoiómati para llegar a concluir que significa o enfatiza igualdad. Y sigue diciendo, Y es una palabra en contraste con el vocablo griego hétero. bien, es verdad que hay contrastes entre palabras que tienen homo y palabras que tienen hétero. Eso es cierto. Hablando de los términos que se presentaron hace un momento, que enseguida lo voy a presentar en lo que es la pantalla. De una vez lo voy a hacer. Voy a asegurarme que aparezca. Así que voy a ir a la siguiente presentación para que se pueda ver de lo que estamos hablando acá, en la pantalla también, con estos ejemplos gráficamente y podamos entonces ver la forma en cómo se está llevando a una supuesta comprensión del término homoiómati de Romanos 8:3, que significa semejanza, o se entiende que es semejante o semejanza. Entonces se usan estas palabras: homónimo, y aquí está el homo; homogéneo, aquí está homo; homosexual, y aquí está homo. Y hay un contraste, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, entre homo y hetero. Y sí, hay un contraste. Por ejemplo, el contraste de homosexual es heterosexual, de homogéneo es heterogéneo y de homónimo es heterónimo. Entonces, vemos que aquí está lo que se está comentando, contraste. Y es cierto, aquí aparece, sin embargo, no son términos bíblicos. No podemos ver cómo trabajaron los agiógrafos con estos términos aquí. Pero sí podemos ver que el apóstol Pablo trabajó con hétero en contraste con halo en Primera de Corintios capítulo 12. Si alcanzamos a verlo ahora, lo vamos a ver en esta oportunidad, si no será en la siguiente. Pero ciertamente el apóstol Pablo, cuando presenta acerca de homoiómati, ya hemos visto, él usó isa en Filipenses 2:6, en contraste con homoiómati en Filipenses 2:7. Ya he comentado acerca de ese punto. Es un contraste que estas presentaciones que hemos estado considerando en esta serie no mencionan, dejan fuera, y que debiera presentarse porque precisamente nos da la pauta a seguir el agiógrafo del uso que seleccionó por inspiración del Espíritu Santo. Pero acá tenemos entonces términos que no aparecen en la palabra de Dios, que es cierto lo que se dice que son contrastantes, homo con hetero, es cierto, sin embargo, no son términos con los cuales podemos ver un uso por parte de los agiógrafos, pero sí podemos ir a donde hay contrastes, como los que acabo de mencionar, por parte de los agiógrafos y en este caso mayormente por el apóstol Pablo en diferentes pasajes. Entonces, por ahora tenemos estas consideraciones que el abordar estos componentes o estos términos para insinuar que de esa manera también funciona con homoiómati no es adecuado. No es la mejor manera de presentar la situación con relación al término homoiómati. Carece de valor metodológico ese abordaje a homoiómati. Voy a presentar otra lámina aquí
para que podamos ver lo siguiente que tiene que ver con la derivación. La derivación por la cual llega el término homoiómati a la existencia es por derivación de una familia léxica. Y aquí lo tengo para que lo veamos juntos. Aquí está. Homoiómati es un derivado de homoioma, a la vez de homoio, a la vez de homoios y de manera más primaria o de manera primaria o primitiva de homos, ¿sí? Homoioma es un derivado del verbo homoio, no es un compuesto directo de homo más ioma, geomati en este caso. Aquí hablando de homoioma, de esta palabra, no es homo más ioma. Igualmente, hablando de homoiomati, no es homo más iomati, no, sino que viene de esta familia léxica en estas derivaciones. Y acá tenemos lo primario, homos. Si queremos ver un prefijo, vamos a ver la lámina siguiente. Toma en cuenta mantén en mente esta derivación. Enseguida paso a lo que es el ejemplo de un prefijo que acompañe alguna palabra de esta familia léxica, para que puedas ubicar junto conmigo lo que es tener un prefijo. Pero aquí lo que vemos en la construcción de homoiomati es de esta manera la presentación del término. Tenemos homoio, su base léxica de la raíz, su base léxica. Homoio, tenemos después este sufijo nominal, tenemos el tema nominal y la desinencia del término homoiomati, siendo dativo singular, la desinencia en dativo, la desinencia dativa. Entonces, es la forma en cómo se presenta cada componente del término derivado de esta familia léxica que vimos acá abajo, hace un momento. Entonces, vemos que decir, como escuchamos hace un rato en la presentación, decir que homo más iomati, que de esa manera es que se da el término, no es así. No es que viene del prefijo homo y lo que queda en el segundo tiempo de mención es iomati. No es de esa manera. Homo más iomati. No es así. Sino que es su base léxica, homoio, es el sufijo que se agrega más el tema nominal con la desinencia para formar homoiomati. Si queremos ver un prefijo, ahora sí paso a ese detalle, vamos a ir a otra parte donde vamos a notar lo que es la consideración visual de un prefijo. Vamos a ver aquí enseguida, voy a compartirlo, ya lo tengo, para que veamos juntos este detalle importante. En una de las palabras de esta familia léxica de homoiomati, de la cual deriva homoiomati, tenemos aquí, mira, estoy dándole al cursor el movimiento, ¿sí? Aquí. Le estoy dando el movimiento aquí, ¿lo ves? Tenemos homoios, ¿te acuerdas que vimos homoios hace un rato? Entonces, tenemos aquí homo.
¿sí? Homo. Pero no está realmente como, no está realmente como un prefijo, no. Es parte de una base léxica. Es una base léxica. Entonces, el prefijo es, en este caso, an, anhomoios. Esto es lo que tenemos como prefijo aquí, an. Aquí sí hay un prefijo. Quiere decir a diferencia de, unlike, de semejante, diferente a. Así que aquí en homoios tenemos un prefijo que no es homo, sino que es an. ¿Sí? Y esto dentro de lo que es el tema de los prefijos en griego. Pero en realidad es por derivación que nos viene homoiomati de las palabras que vimos hace un momento y voy a pasar, de hecho, a lo que es la consideración del diccionario Strong citado. Mira, aquí está Romanos 8.3, ¿sí? Romanos 8.3 y aquí está homoiomati, este sustantivo, dativo, singular, neutro. Entonces, quiere decir semejanza. ¿Lo notas? Hay que estudiar de acuerdo al tema y contexto el grado de la semejanza. Entonces, cuando pongo el cursor en la palabra, sale una palabra enseguida. ¿Lo notas aquí arriba, al lado de este número? A este lado sale homoioma. ¿Por qué? Porque homoiomati deriva de homoioma. Y más arriba, acá, en un recuadro, cuando apunto a homoioma, sale el significado de semejante semejanza. ¿Lo ves? Ahora vamos a pasar a esta derivación. ¿De dónde viene homoiomati? De esta derivación léxica. 3667 en el diccionario Strong. Aquí está, homoioma. ¿Sí? Aquí está el diccionario griego citado, Strong, y aquí está homoioma. Quiere decir semejante. A la vez, homoioma viene por derivación de homoio. ¿Lo notas? Homoio, semejante. Y homoio también viene por derivación. ¿De cuál término? De homoios. ¿Lo notas? Que vimos que tiene un prefijo en una fuente que presenté hace un rato. Homoios. Entonces, aquí estamos viendo esta consideración. Aquí está, mira. Homoios. El prefijo no es homo, sino es an. Anhomoios. ¿Sí? Unlike. A diferencia de, entre otras eh, significaciones, otros significados. Pero esto es lo básico. Entonces aquí está el prefijo, ¿sí? Y aquí está homoios. Así que tenemos a homoios y también deriva. Es una derivación de la base de 3674, que es homou, ¿sí? Homou, homou. Y después tenemos que su derivación viene generalmente de homos. Aquí está. Aquí en este formato se presentó para efectos de lectura cuidadosa. De esta manera, la división de la palabra para efectos de pronunciación. Ho, homos. Ahí está, homos. ¿Sí? Y es afín en su definición a la palabra 260, jama, con, como una preposición, jama.
una partícula primitiva también. Entonces, ya sea como preposición o adverbio, denota asociación estrecha. Entonces, esto es lo que tenemos desde la concordancia Strong, las derivaciones. ¿Las puedes notar? ¿Cómo viene dándose cada derivación? Estoy regresando para que puedas ir viendo el paso metodológico de observación morfológica, etimológica de el término homoiómati en esta familia léxica, cómo se viene dando. Ahora llegamos a homoiómati una vez más. Entonces, repasando este punto, no es que hay un prefijo homo aquí en homoioma, homoiómati, no. Más bien, es la base léxica que es homoio, después viene el sufijo ma, sufijo nominal, y después viene la desinencia dativa, ¿sí? Viene la desinencia dativa, en este caso ti, o si llega hasta mat, y luego la desinencia dativa en i. Esa es la manera de presentar al término homoiómati de manera técnica desde el vocablo griego que estamos estudiando, por esta derivación que ya vimos aquí del diccionario Strong. Así que vemos que en realidad se hizo un salto metodológico en la presentación. Y es un salto metodológico que se va a hacer en la siguiente presentación que vamos a escuchar enseguida. Así que hay más que decir acerca de este punto, pero creo que por ahora, para mantener la hilación, voy a pasar a otra parte. Quizás voy a llegar aquí para escuchar esta otra presentación porque está en el mismo punto de lo que estamos comentando acá. Escuchemos. That's a great question. Let's see. Let's see what else we have here. La palabra semejanza en Romano 8:3. ¿A qué hace referencia? So, I do not have that word in English, but in Romans 3, likeness, that's the word. What does the word likeness in Romans 8:3, what does it refer to? It means the same thing. Nótese cómo se presenta la misma cosa, the same thing, es lo que significa, semejanza, en este caso. Entonces, véase cómo se trabaja el término homoiómati, diciendo de manera directa, no hay una explicación desde la forma metodológica de presentar la morfología de homoiómati, tan solo se presenta la idea favorita que se tiene dentro de esa línea de pensamiento que estamos escuchando en las presentaciones, de que, bueno, en resumidas cuentas significa la misma cosa y deja fuera toda posibilidad de grado diferencial, como vimos en la presentación anterior y en las anteriores de esta serie. Se trabaja homoiómati de la misma manera y es un procedimiento inadecuado, como acaba de ser demostrado. It's the same word that we find in Philippians 2:7. Sí, es la misma palabra que encontramos en Filipenses 2:7. Efectivamente, como ya hemos constatado a través de la serie de estos estudios que estamos llevando a cabo, sin embargo, vemos que también lamentablemente en esta presentación o en estas presentaciones que estamos viendo ahora, se omite realmente la minuciosidad que debe tenerse, que debe darse al tratamiento del estudio morfológico de homoiómati. Y se pasa directamente de Romanos 8:3 a mencionar Filipenses 2:7. Ahí está la misma palabra, homoiómati. Y nada más se hace la mención que se quiere hacer de grado de igualdad absoluta total, dejando fuera todo grado diferencial, y de esta manera se va llevando la conversación o la presentación de una manera que se adormecen los sentidos pensando, oh, sí, es cierto, se oye muy técnico, muy razonable y pues muy seguro de sí mismo
cada presentador de esta fase del punto del significado de homoiómate. Así que bueno, la mayoría de la gente lamentablemente se queda estática, asimilando y recibiendo eso y diciendo, pues sí, es así como están diciendo, porque lo estudiaron, porque lo conocen, porque saben del tema y confían en esta manera de presentar. Romanos 8:3, el término semejanza, y en Filipenses 2:7 también, homoiomati. Y hay que ser cuidadosos en realidad con esta forma de presentaciones. where it says Jesus was made in the likeness of men. Sí, fue hecho en la semejanza de los hombres, definitivamente. Pero está allí el término semejanza. Homoiomati. No hay que dejarlo a un lado y no hay que dejarlo de considerar y tratar de reinterpretarlo a través de una metodología que falsea la realidad de ese término que posee características que el agiógrafo, el apóstol Pablo, usó de manera definida para presentar la realidad de la humanidad del Señor Jesucristo, pero también con el cuidado de que no lo hagamos en absoluto, sin posibilidad de grado diferencial, un ser humano como nosotros. Ese es el problema que se destaca en cada presentación y que estamos haciendo la evaluación desde esos argumentos para que se pueda ver esa realidad de lo que es el significado del término homoiomati en realidad, tomando en cuenta el uso bíblico, el uso de los agiógrafos correspondientes que emplearon el término como tal, y sobre todo en el tema de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Prácticamente significa la misma cosa. Por ejemplo, Ahí está diciendo lo que entiende de lo que escuchó para traducirlo. Prácticamente significa la misma cosa. Sin embargo, como hemos notado, significa homoiomati que a través de la observación de la semejanza está al lado A, al lado B. A primera vista parece todo igual. Sin embargo, cuando uno observa atentamente puede descubrir que hay diferencias entre el lado A y el lado B que a primera vista parecía todo igual. Cuando uno pone atención en ese ejercicio que invita el término homoiomati de observar contemplativamente, cuidadosamente, uno va a encontrar que sí hay un grado diferencial del Señor Jesucristo como ser humano, entre su humanidad y la nuestra, siendo ser humano. Eso no debe quedar en duda, siendo ser humano, así como hemos estudiado y confirmado a través de la serie de los estudios. Es un estudio bastante profundo, claro que lo es. Sin embargo, dentro de la minuciosidad hay que tener cuidado también entonces con el procedimiento de abordaje morfológico del término homoiomati. Ese es el tema que estamos considerando con fuerza. en el libro de Filipenses encontramos la palabra nuevamente y hace referencia de que Cristo fue hecho como el hombre. The word likeness is the Greek word homoiomati. Bien, aquí está ya la presentación de homoiomati. Y escuchen cómo hace la presentación, el abordaje, de la misma manera como escuchamos hace un rato en la presentación anterior. La palabra en el griego para semejanza es la palabra, can you repeat the word, Pastor, again? Homoiomati. Homoiomati. Okay, well, that's The a good word, the word that's in there is the word homo. Ahí está, ya introdujo el término homoiomati, mencionando nada más la palabra homo. Nótese, es el mismo procedimiento que el de la presentación anterior. La palabra que está ahí es la palabra homo, podríamos decir la palabra homo And sapiens. that means same. Y entonces está indicando que significa lo mismo, ¿verdad? Y acá quien está traduciendo dijo, podemos decir homosexual. Entonces se hace esa conexión lógica,
pero no es el procedimiento de abordaje etimológico, morfológico de homoiómati. Se hace un salto metodológico, se lo presenta de otra manera, como si se presentan otros términos, pero no como debe ser presentado homoiómati a través de la derivación de la familia léxica que proviene. Entonces, vemos que se incurre en esta simplicidad metodológica para llegar a la conclusión favorita, que es decir que homoiómati significa de manera absoluta, sin posibilidad de grado diferencial, igualdad. Igual, y están repitiendo aquí la misma cosa, lo mismo, la misma cosa. Esa es la idea que tienen allí y que hay que ser cuidadosos porque de momento así al escuchar en tiempo real la argumentación, no se capta lo que se está haciendo. Un trabajo ya premeditado del término homoiómati al decir nada más el término homo. No es de esa manera como se hace la presentación del significado de un término. No depende única y exclusivamente de la etimología, el significado de un término. Dependerá del el uso temático contextual, no meramente de el componente etimológico en su morfología. Así que para evitar esa falacia léxica que hemos visto se practica en esa línea de pensamiento de las argumentaciones que estamos estudiando en esta serie, se invita a que se vaya realmente a un detenido examen de los términos y no dar por hecho lo que aquí se da por hecho, que de esa manera se aborda el término homoiómati, porque no es así. Y la palabra significa lo mismo. And that's where we get the English word homosexual. Ahí está, fíjese cómo se está pasando a emplear una palabra que sí es contemporánea, pero que no es de uso bíblico y que se compone de otra manera, homosexual en ese sentido, que forma parte de otra familia léxica, que no es de homoiómati, dicho sea de paso, ni homogéneo, ni homónimo, ni homosexual, vienen dentro de esta familia léxica de homoiómati. Es otro punto y aparte en ese sentido. Así que, y además el apóstol Pablo cuando habla de esas referencias sexuales, que en algunas traducciones sí se puso homosexual, por ejemplo, pero que el apóstol Pablo emplea otros términos, usa otras palabras, que llevaría más tiempo abordar esos textos y se destacaría lo lejos que se está de este procedimiento de abordaje al término homoiómati, al usar términos que se componen de una manera que, si bien es cierto, es así en esos términos que se presenta como el término homosexual, homogéneo u homónimo, pero que no sucede de esa manera con la palabra como tal, homoiómati. No es esa la forma de abordar el término homoiómati, traducido semejante o semejanza. Y de paso es de donde viene la palabra en inglés conocida como homosexual. And that's the opposite of hetero, which Ven, igual está diciendo, y es lo opuesto a hetero. Homo es lo opuesto a hetero. Como ya vimos se hizo en la presentación anterior, viene de la misma línea de abordaje. Es una repetición de lo mismo. Entonces, eh, se hace en ambas presentaciones esta forma errónea de presentación del término homoiómati. Ya se pasó a poner un orden de ideas diferente con el término homosexual, homogéneo, homónimo, y ahora se establece, es lo opuesto a hetero o a hetero, en este caso en la dicción como se escucha que lo presenta este presentador. Entonces, tenemos aquí a hetero teniendo ese contraste con homo que ya revisamos hace un rato. Homo y hetero son contrastantes, sí, desde estos términos, pero vamos a ver posteriormente por la Biblia que el apóstol Pablo sí usó contrastes con hetero, pero lo hizo con alo y significa otro, un término y el otro, o sea, alo y hetero significan otro,
pero uno es otro de la misma clase y otro diferente. Hétero en este caso, otro diferente. Y el apóstol Pablo usó contrastes allí. Te lo anuncio que es en Primera de Corintios 12, uno de los ejemplos que hay, aunque hay otros textos acerca de este punto. Entonces, vemos cómo se hace este abordaje metodológico del término homoiomati, que se lo hace ver a la luz de términos como homosexual, homogéneo y homónimo. which means different. Es lo contrario de hetero, que significa diferente. So what Romans 8:3 is saying is that Jesus took sinful flesh. Aquí está una omisión del término homoiomati, porque en realidad lo que está diciendo Romanos 8:3 es que Jesús tomó semejanza, homoiomati, likeness, semejanza de carne de pecado, no directamente como este presentador lo hizo. Carne de pecado. Recuerdas que al principio te lo hice notar y lo he hecho en otras veces. Aquí en esta dicción se dejó fuera homoiomati, likeness, semejanza, semejante, se dejó fuera. Dice que Jesús tomó carne de pecado. No, el Señor Jesucristo tomó semejanza de carne de pecado. Así es como está escrito. Así que invito a que cuando se presenten estos temas con relación a homoiomati, se evite esta situación de omitir en sus dicciones concluyentes o conclusivas, omitir homoiomati, porque existe en el escrito, está por algo muy importante. Fue el Señor Jesucristo un ser humano, sí, pero en semejanza de carne de pecado, porque no fue totalmente en el grado absoluto, como ya hemos estudiado y comprobado, un ser humano así como nosotros. Él no tenía la pecaminosidad que nosotros sí tenemos congénitamente. Él tenía la imagen de Dios completa en su humanidad, en su ser entero, en su carácter, en su ser, en todo él. La imagen de Dios en él, a diferencia de nosotros que nacemos con la imagen de Dios distorsionada, entre otras cuestiones. Entonces, de grado diferencial. Así que de allí que hay que tener cuidado de ver estas definiciones. No es así de simple o directo. Jesús tomó carne de pecado. No, está diciendo el apóstol Pablo completo. Tomó semejanza de carne de pecado. Es así como se debe presentar el texto, por lo que está escrito. Just like Philippians 2:7 says, Igualmente, ahí está, así como Filipenses 2:7, claro, está exactamente el término homoiomati. No hay que dejarlo fuera en la presentación del pasaje. he took humanity. Él tomó semejanza de hombres. ¿Sí? Entonces, hay que tener bien presente el término homoiomati ya que se lo está mencionando. No hay que dejarlo fuera en la presentación conclusiva o concluyente. All right. Can you repeat that one again? I was reading a question. I'm sorry. Romans 8:3 is saying that Jesus took sinful flesh. Se repitió otra vez la misma situación. No se mencionó que que tomó Jesús carne a semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado. Se va directo aquí a decir Jesús tomó carne de pecado. No dice así el pasaje. Esta es la tendencia que se tiene de realce, de énfasis por parte de esta corriente de pensamiento que estamos escuchando en las presentaciones. No es extraño que así lo definan en su dicción interpretativa, pero hace falta la mención otra vez, semejanza de carne de pecado, likeness. Está el término allí, semejanza, homoiomati, existe allí. No hay que omitirlo como se hace acá.
como estamos notando que se hace esa omisión de homoiomati. Just like Philippians 2:7 says, Jesus took humanity. Okay. La palabra en Romanos dice que Jesús estaba en un cuerpo que tenía una naturaleza pecaminosa, como también encontramos en Filipenses 2:7. Y voy a agregar en ese caso un pequeño comentario. La diferencia es que las herencias, en términos científicos, se llama genética. Hay algunos que están en desacuerdo con esto que acabo de escuchar o que acabas de escuchar conmigo, el asunto de lo genético. Pero aquí se establece bien lo que aquí el traductor está comentando. A eso equivale precisamente a esa área genética, a la ley de la herencia. En términos bíblicos, a eso se le llama la ley de la herencia. Lo que significa, en otras palabras, queridos hermanos, es que Cristo, aunque tenía un cuerpo que podía tener todas las tendencias al mal, Y eso es parte de lo que estamos estudiando, la razón de por la cual estamos estudiando la consideración de estos términos. Nótese que aquí fue cuidadoso en decir podría tener todas las tendencias al mal. Fue bueno que lo diga de esa manera, aunque lo da por hecho porque la corriente de pensamiento que estamos estudiando en esta serie de las presentaciones tiene esa idea. Pero al examinar minuciosamente como estamos haciendo los términos bíblicos, en este caso homoiomati, podemos entender de la manera bíblica realmente la realidad de la humanidad del Señor Jesucristo, una humanidad santa, que ya hemos notado por la tipología mesiánica en cumplimiento del Señor Jesucristo que tabernaculizó, y que esto tiene que ver con ese grado diferencial que también nos transmite homoiomati. Son planteamientos propios del tema de la encarnación que nos van ubicando en la mejor comprensión del cuadro completo de la humanidad del Señor Jesucristo, que se hace un rechazo a su humanidad santa, pretendiendo que es esa idea proveniente ya sea del tema de la Inmaculada Concepción o que de un grupo que históricamente se suscitó en el adventismo de la carne santa, y entonces se traen esos temas para eclipsar la realidad bíblica con relación a la naturaleza humana del Señor Jesucristo. De allí la presentación de esta serie y de otras que están ya presentadas por este servidor para que se pueda notar lado a lado lo que se está comentando por parte de esta corriente de pensamiento y lo que conforme a la palabra de Dios estamos presentando en esta serie. Pero hay que ir a los detalles como lo estamos haciendo acá para conocer de fondo los argumentos que se están presentando y cómo vienen eh, sin una verdadera fundamentación, en este caso desde lo morfológico, sintáctico, gramaticalmente hablando. Cristo nunca las cultivó. Claro, el Señor Jesucristo, allí estamos de acuerdo en la línea de pensamiento que proyectan las presentaciones que estamos estudiando y lo que este servidor cree a título personal. El Señor Jesucristo, allí concluimos eh, igual, el Señor Jesucristo nunca cultivó ninguna tendencia al mal. Ahí concluimos de acuerdo. Ese poder es el que está disponible para nosotros hoy, de que Y digo a eso amén, porque es así, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay ese poder para que podamos vencer el mal aquí y ahora, en el nombre del Señor y por su poder y su gracia. No por nosotros, no por mérito alguno ni capacidad nuestra. a pesar de que tenemos una carne pecaminosa, esa frase, y me gustaría, voy a leer el pasaje de Pablo. Sí, acordémonos, una carne pecaminosa tenemos con la pecaminosidad y el Señor Jesucristo no tenía la pecaminosidad. Es una tremenda diferencia. Para tenerlo más en claro. Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, en igualdad. Nótese cómo aplicó, por lo que he escuchado y por lo que he entendido en su estudio personal, posiblemente, de esa corriente de pensamiento en la cual está integrado el quien está traduciendo acá las cosas y ahora en este argumento o en esta parte adicional que él está poniendo al tema. Entonces, nótese cómo la palabra semejanza la tradujo o la concluyó. Voy a regresar para escuchar de nuevo.
carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, en igualdad. ¿Ven? Se quiere llegar a ese punto a toda costa, de una u otra manera. En igualdad, a semejanza, o sea, en igualdad. No es lo que está transmitiendo el término homoiomati en sí. Es un término que hay que tratar con mucho cuidado porque nos invita a la contemplación entre la naturaleza humana del Señor Jesucristo y la de nosotros. Hay que ser muy cuidadosos en este punto, pero se hace de esa manera concluyente de que significa semejanza. Una vez más, repito para seguir con lo que continúa diciendo. Carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, en igualdad de carne de pecado. Nótese cómo dice en igualdad de carne de pecado, pero no es en absoluto esa igualdad porque el Señor Jesucristo no tenía la pecaminosidad que nosotros tenemos congénitamente. Ese es el detalle, o uno de los detalles, por los cuales funciona a través del uso inspirado del agiógrafo la palabra homoiomati. Y de allí que se tiene que ver esta realidad que transmitió la palabra de Dios con relación a la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y no se ha tenido el cuidado por parte de esta corriente de pensamiento que estamos escuchando de observar realmente lo que está diciéndose a través del término homoiomati y sus diferentes formas de presentación en sus declinaciones y en los casos que fue usado el término. Entonces, vemos cómo se hace esta declaración, al igual que en la presentación anterior que en esta ocasión estamos viendo, de que enfatiza o significa igualdad. A eso llega precisamente la conclusión de estas presentaciones, una y otra, pero no es lo que nos transmite en el contexto de el tema de la naturaleza humana del Señor Jesucristo el término homoiomati, como ya ha quedado evidenciado hace unos minutos atrás. Y a causa del pecado. Lo que nos está diciendo es que por medio del poder que está disponible, que fue lo que Cristo vino a mostrarnos a nosotros, Jesús no cultivó las herencias pecaminosas como hemos hecho nosotros. Y ese poder, eh, bajo el cual Cristo pudo sujetar todas estas herencias, no tuvo que prácticamente, no pecó, está disponible para nosotros hoy. Y no pecó tampoco inconscientemente, y nosotros sí pecamos inconscientemente. Es otra de las diferencias del Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo con nosotros. Entonces, hay que ser bien cuidadosos en la presentación del Señor Jesucristo, no meramente a un Jesús conductista, sino realmente como lo presenta la palabra de Dios con un fondo tan profundo que nos permite ver el porqué del uso homoiomati, por ejemplo, que fue humano, ser humano como nosotros. Sin embargo, hay diferencias, hay grado diferencial en el término homoiomati, que ya se han demostrado y ahora enseguida va a quedar más constatado esto que estoy comentando y que vamos a ver en unos momentos más. Mientras tanto, estamos viendo este procedimiento que es igual al anterior de la presentación del término homoiomati. De modo que la palabra likeness aquí o semejanza significa lo mismo cuando encontramos en Filipenses 2, del 5 en adelante, que Él se despojó, obviamente Jesús se despojó de ciertos atributos divinos. No hay un despojamiento de atributos divinos como tal, es decir, de que haya de manera ontológica dejado de su ser, de su esencia, dejado eh, sus capacidades divinas o algunas de sus capacidades divinas. Escuchemos de nuevo cómo lo dijo. Que Él se despojó, obviamente Jesús se despojó de ciertos atributos divinos. El Señor Jesucristo fue en todo sentido Dios cuando vino a este mundo, con todos sus atributos. Lo que dejó fue no de grado ontológico, sino
lo que deja es su cetro, su trono, su corona, deja de recibir la adoración de los seres celestiales. Eso es lo que realmente dejó, pero ontológicamente como ser divino no dejó nada. Eso hay que aclararlo. Eso significa que dependía del Padre. Claro, al no usar sus atributos en ese sentido, hay que entenderlo, sin dejar de ser Dios, sin dejar ningún atributo ontológico o de su ser, de su esencia, divinamente hablando, viene a vivir como un ser humano. De allí su dependencia, que es un ejemplo para nosotros, que vino a vivir como un ser humano, no como un simulacro, no como un ser humano simulado, no, un ser humano, pero con características distintivas también, porque él vino como el segundo Adán. Y ese es otro grado diferencial que abarca el término homoiomati también, cuando ya vemos el pensamiento del apóstol Pablo precisamente, que él lo presenta como el postrer Adán o el segundo Adán. Entonces, vemos que hay grado diferencial por diferentes razones, pero esto no hace al Señor Jesucristo haber tenido una humanidad simulada, no, una humanidad real. Pero yendo más a fondo, gracias al término homoiomati precisamente y a otras pautas de ángulo del estudio de la encarnación, podemos notar que hay grado diferencial y que esto también se debe mantener lado a lado. Es decir, el Señor Jesucristo fue un ser humano, sí, y lo sigue siendo, dicho sea de paso, y hay grado diferencial en torno a su humanidad, con relación a su humanidad, como estamos mencionando en esta serie y en este tema ahora. Hasta cierto grado, obviamente, eso incluye ese poder que nos puede hacer a nosotros vencedores, a ti y a mí. Claro, en eso estamos de acuerdo y amén por eso, gloria a Dios por eso. En esta presentación llegamos hasta allí para pasar a la siguiente y escuchar lo que se va a decir enseguida aquí. Escuchemos. Que significa diferente. A ningún estudioso serio de la lingüística griega se le ocurriría atribuirle a la palabra homoiomati un matiz de diferencia. Entonces ahora aquí se hace una presentación, un argumento muy subjetivo. En primera está diciendo que quienes creamos y los expertos en lingüística o en gramática que concluyan que hay algún grado diferencial que pueda notarse del uso del término homoiomati no son serios, que esas personas no son serias. Y ahí ya se está haciendo una etiqueta por parte de este presentador en este argumento. Y cómo se dice también, que dice que pueda tener la palabra un matiz de diferencia. Fíjense, voy a regresar un poquito más otra vez para escuchar lo que se dijo, que dice aquí, ningún estudioso serio de la lingüística griega, a ninguno se le ocurriría atribuirle a la palabra homo, iomati, un matiz de diferencia. ¿Y dónde está la prueba de eso? De todos los estudios habidos y por haber que se puedan conseguir para que se sustente ese pensamiento subjetivo. En primera etiqueta ya, a quienes consideremos que estamos estudiando el significado de homoiomati en su contexto y derivación léxica, eh, como personas no serias, ya puso esa etiqueta allí, de manera libre sin dar una evidencia, pero aquí vamos a ver evidencia de verdadera seriedad, pero también de que sí hay ese grado
de posibilidad diferencial por parte del término homoiómate a través de la siguiente bibliografía que he de presentar a continuación. Así que, como segundo punto, hablar del área de la lingüística es hablar realmente de un tema que tiene diferentes vertientes, diferentes conceptos y comprensiones de los conceptos. En este caso, homoiómati y otros. Los lingüistas o los gramatólogos, los estudiosos de los idiomas bíblicos, llegan a diferentes conclusiones acerca de diferentes términos. Precisamente se forman facciones, grupos en esas consideraciones. Por eso es demasiado subjetivo lo que se está diciendo aquí. Y como dijo, a ningún lingüista se le ocurriría indicar de homoiómati un matiz de diferencia. Ahorita vamos a ver que no es así, que se habla desde el desconocimiento, se va a comprobar enseguida. Escuchemos lo que se dijo. Serio de la lingüística griega significa diferente. A ningún estudioso serio de la lingüística griega se le ocurriría atribuirle a la palabra homoiomati un matiz de diferencia. Es importante considerar que a pesar que la palabra semejanza sea erróneamente entendida por algunos como un sinónimo de diferente, y ahí está otra falacia léxica, que los que creemos como este servidor acerca de homoiómati que tiene un grado diferencial en su uso temático y contextual por parte de los agiógrafos, que lo estemos pensando como que es un sinónimo de diferente. No es eso lo que estamos viendo en el diccionario Strong, por ejemplo, ni en otros recursos más que hay con relación a la comprensión del término homoiómati o de la familia léxica de la cual proviene homoiómati. No es lo que estamos diciendo. Si hay alguien o algunas personas que el presentador que estamos escuchando encontró que dicen que es sinónimo de diferente, sería bueno que lo hubiera presentado o que lo presente. Y estudiamos a esos casos específicos. Pero en este caso yo voy a presentar algo diferente de lo que está presentándose acá, en la bibliografía que vamos a presentar, que reconoce el grado diferencial que transmite también dentro de su capacidad léxica, de significado semántico, el término homoiómati y esa familia de la cual deriva. Entonces, eh, vemos que será bueno que se presente puntualmente a las personas que digan que homoiómati es un sinónimo de diferente o hetero, que así lo presenten, porque de otra manera es mera especulación, interpretación propia y no una demostración como tal de ese hecho que tiene que ver con esas personas a las cuales se esté refiriendo, que algunos entiendan erróneamente homoiómati como un sinónimo de diferente. No es el caso de este servidor, no es mi caso. Así que pongo las cosas tal como deben, conforme a los propios términos y usos semánticos, temáticos, contextuales del término homoiómati, en este caso el término en estudio. Así que vemos cómo se hacen proyecciones, se hacen conclusiones, se hacen etiquetas de manera muy fácil, pero sin sustento alguno. En cambio, aquí vamos a hacer ahorita lo que es una presentación, de tal manera que se pueda estudiar la evidencia de lo que es el significado por fuentes serias, que no quiere decir que estén entendiendo erróneamente el término y que sea un sinónimo de diferente. Es que no es a lo que invita el término homoiómati, invita a la contemplación cuidadosa precisamente para poder entender si es que hay algún grado diferencial en esa forma de la semejanza que se está proyectando.
lado a lado, a través del uso temático contextual, que se puede llegar a entender y sobre todo dentro del parámetro bíblico del tema de la encarnación del Señor Jesucristo, que es el tema central que estamos estudiando aquí en estas consideraciones. El pasaje en ningún momento nos dice que la naturaleza humana de Cristo no era la misma que la de Adán. Así que bueno, aquí es una proyección que tiene en mente una idea prelapsaria, que es a lo que se está haciendo un énfasis para que se vea que una posición llamada prelapsaria no tiene lugar. Es esa lucha que se tiene de origen en esta presentación. La entiendo, la capto, así que la dejo ahí en su lugar, esa lucha que se tiene con la óptica prelapsaria. Desde la óptica poslapsaria, que es la que se está presentando aquí en esta presentación o en las presentaciones que escuchamos. No me uno a una o a otra, sino voy al término que no tiene que ver con esa forma de titular los bandos. Se dice que hay una tercera forma de ver el tema, sería la parte media lapsaria, pero tampoco voy a esa parte, por lo que ya hemos escuchado en las presentaciones anteriores, sino a lo que nos enseña el esquema bíblico que también toma en consideración la tipología mesiánica con relación a la encarnación del Señor Jesucristo. Y no solamente por la etimología de algún término o de los términos estudiados, no. Es mucho más abarcante, lo que nos lleva a la consideración adecuada de lo que enseña la Biblia acerca de las consideraciones de la encarnación del Señor Jesucristo, de su humanidad. Así que vamos pasando parte por parte de tal manera que se vea que sí es un tema que requiere la profundidad que se le está requiriendo dedicar, como es el caso de estas consideraciones en esta serie de estudios. Ya que Adán no tenía semejanza de carne de pecado. Otro texto, Hebreos capítulo 2. Bueno, ya después pasaremos al otro texto. Por cuestión de tiempo vamos a dejar hasta aquí la mención de lo que se está comentando acá, pero sí voy a pasar a lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente acá, de algunas fuentes para que puedas estudiar, algunos recursos de estudio de la palabra homoiomati, en este caso homoioma, de la cual deriva homoiomati, como ya revisamos en el diccionario Strong hace un rato. Cuando vimos aquí, vimos que homoiomati deriva de este término, el 3667 en el diccionario Strong, que es homoioma, ¿sí? Y vimos que en ninguno de los casos se presentó la palabra igual, de acuerdo a lo que estudiamos aquí en la derivación de esta familia léxica. Así que viniendo a homoioma, ¿sí? Mira lo que dice. Aquí está. Homo, que es lo que se pretendió ser, de donde viene la palabra homoiomati, siendo como un prefijo la mención, así lo escuchamos que se presentó. Mira, con todo y que está homo aquí, en homoioma, con todo y que está homo, mira lo que dice aquí. Esto es BibleHub.com. Lo puedes encontrar allí si lo pones también para que lo veas. Voy a ponerlo en español para que podamos ver el significado en español de lo que se está presentando aquí en esta fuente. Vamos a ver lo que dice. Voy a poner a que se traduzca esto.
y lo veamos juntos. Vamos a darle el tiempo, no lo puedo traducir, parece. Vamos a ver, intentarlo una vez más para que pase al idioma español. Ahí está. Entonces, veamos. Está hablando de homoioma, ¿sí? Y mira lo que dice. Una forma, abstractamente semejanza, semejanza, forma, apariencia de homoio, ¿notas? La derivación de homoio, ya lo vimos. Una forma, abstractamente semejanza, hecho semejante a, parecido, forma, similitud. Notas, nos invita a una contemplación atenta de algo que fue hecho semejante a o que fue hecho parecido en forma. Es decir, hay que estudiar esa similitud. A eso nos lleva el término homoioma y su derivado homoioma tiendativo como sustantivo. Entonces, vemos aquí lo que nos está indicando y mira acá cómo concluye. Más bien, 3667, o sea, la palabra homoioma, se refiere, pon atención, te invito, se refiere a una analogía básica, es decir, a una semejanza, no a una copia exacta. Ahí te la dejo para que la puedas confirmar. ¿Sí? Dice que homoioma, ahí la puse, pero voy a regresar, porque ya la vimos hace un rato. Mm, tengo que volver aquí ahora. ¿Notaste lo que se dijo acerca de homoioma? No es una copia. Me estoy moviendo aquí. Ahí está. Hay que controlar. No. Algo está pasando que se va de... Bien, aquí está. Muy bien. Regreso a lo que estábamos leyendo porque es específico, es central lo que estamos estudiando aquí. Es categórico en esta fuente que estamos viendo. Y un poquito más que vamos a notar. Aquí lo tenemos ahora en inglés. Entonces dice que homoioma refiere a una analogía básica, ¿sí? A una resemblanza o semejanza, no a una copia exacta, o sea, no a una igualdad como tal en absoluto, ¿sí? Aquí lo tenemos. Voy a volver a hacer la traducción acá, que se traduzca la página misma. Ahí lo tenemos. Y nota que está aquí la palabra, esto, mira, homo. Con todo y que está homo allí, se establece que homoioma se refiere a una analogía básica, una semejanza, no a una copia exacta. Por eso hay que contemplar, hay que ver a lo que se está haciendo referencia con homoioma o homoiomati. ¿Lo captas? Más para abajo viene otra referencia, aquí en el léxico de Thayer, acerca también de homoioma, ¿sí? Dice eh, varias cosas aquí. La parte A, una figura, imagen, semejanza, representación. Hay que estudiar su tema y contexto, ¿verdad? Después dice aquí en esta parte,
La parte B, semejanza, es decir, parecido, en la medida en que aparece en una imagen o figura, frecuentemente como el que equivale, pon atención por favor, frecuentemente como el que equivale casi a igualdad o identidad. ¿Lo notas? Y aquí está, te lo pongo una vez más. Equivale casi a igualdad o identidad. ¿Sí? ¿Notaste el casi a describiendo homoioma, del cual después sigue homoiomati? ¿Sí? Interesante lo que estamos notando. Aquí tenemos homoiomati. Y ya estudiamos en un tema de una serie alterna a esta, pasajes como este, de Romanos 6, 5, 8, 3, 2, 7 de Filipenses, Romanos 1, 23. Entonces, fíjate cómo se presentan estas definiciones léxicas. No hay necesidad de etiquetar sean serias o no, simplemente están allí con un sentido de realidad del término que hay que atender y no ocultar o dejar fuera, como vimos se hace en las argumentaciones que estamos estudiando en esta serie de estudios. Así que más bien, homoioma se refiere a una analogía básica, semejanza, no a una copia exacta. Y luego en esta otra dice semejanza, es decir, parecido en la medida, ¿no? Hay una medida que hay que, por supuesto, entender al estudiar el tema y su contexto. En la medida en que aparece en una imagen o figura, por ejemplo, frecuentemente como el que equivale casi a igualdad o identidad. Ahí está, ahora vamos a otra parte, otra fuente aquí. Ahora es blueletterbible.org. Ahí está fuente léxica, homoioma, ¿sí? Y es una raíz, una palabra raíz, viéndolo desde la etimología, la parte de la oración, o la parte, eh, esta parte de, en cuanto a término que es, ¿sí? Dice que es etimológicamente considerada como una palabra raíz, ¿sí? Y dice que viene, igual como vimos en la fuente anterior, de homoio, ¿sí? Y vimos en el diccionario Strong esa derivación de la familia léxica, de la cual proviene homoiomati. Ahora, aquí tenemos que homoioma tiene estas inflexiones, ¿sí? Aquí las tenemos. Homoiómata o homoiomati. Homoiómata una vez, 5 veces homoiomati. Sí, estoy tomando la atención para que veas conmigo en contexto las referencias y ahora mira cómo indica aquí lo que nos está diciendo en este entendido referenciado. Llega casi, fíjate cómo dicen la 2. Bueno, aquí la uno te la puedo poner en español, eh, que nos está indicando esta parte. Nos está indicando allí semejanza, es decir, parecido, que llega casi a la igualdad. ¿Sí? Aquí. Un parecido que llega casi a la igualdad o identidad. ¿Notas el almost to, such as, amounts, almost to equality or identity?
Voy a intentar que se traduzca aquí para que lo veas también en la traducción al español, junto conmigo. Aquí está. Semejanza, es decir, parecido, que equivale casi a igualdad o identidad. ¿Notas? El casi a, y está describiendo precisamente de esta familia léxica de la cual viene homoiómati, ¿sí? Precisamente es lo que estamos notando aquí. Entonces, aquí tenemos estas definiciones para que puedas notar que equivale casi a igualdad o identidad. Entonces, si hay grado diferencial que nos puede transmitir homoioma o homoiómati, a diferencia de lo que se escuchó en la argumentación hace un rato que estamos viendo, que estuvimos viendo. Entonces, aquí está otra fuente para que puedas considerarla. En el casi a igualdad o identidad. Podemos ver ahora también en este otro léxico, otra fuente gramatical del griego, esta definición de lo que estamos considerando acá se concluye exactamente igual. Así que por recursos bibliográficos no queda que se tiene esa contemplación, ese cuidado en lo que estamos viendo acá. Sí, aquí estamos viendo acerca de un léxico de griego-inglés del Nuevo Testamento de Frederick William Dunker. Estoy leyendo en la página 719, está comentando homoioma. Cuando tú veas que dice nuestra palabra, se está refiriendo al estudio que está haciendo a la consideración de homoioma, de la cual deriva homoiomati, que ya vimos. Y aquí lo tenemos inclusive, mira, ¿sí? Aquí lo tenemos. Ya tengo subrayado o remarcado lo que es, más bien remarcado lo que es la parte de estudio. En la página anterior se comienza a citar a homoioma y aquí en la parte número 3 dice, y lo tengo en español ya también para que lo puedas ver, pero por ahora, aquí dice que no hay, voy a intentar irlo subrayando al estarlo leyendo y lo voy a hacer más grande para que pueda verse mejor en las pantallas chicas. A ver, lo voy a aumentar un poco a ver si no me entretiene más. Y así, ahí está, más grande, para que podamos ver juntos aquí la definición. Así que veamos, aquí donde dice 3, dice que no hay un acuerdo en el sentido o sobre el sentido en en los dos pasajes que relata el apóstol Pablo, en el cual usa nuestra palabra, o sea, comentando homoioma, al hablar de la vida terrenal de Cristo. Las expresiones en homoiomati, andropon, como vienen en estas fuentes, y también viene la forma antropu en Filipenses 2:7 y la otra frase en griego de Romanos 8:3
en homoiomati sarkos hamartías pudieran significar que el Señor en su ministerio terrenal poseía una forma humana completamente y que su cuerpo físico era capaz de pecar como lo hacen los cuerpos humanos, como sucede con los cuerpos humanos, o que él tenía la forma del ser humano y parecía ah, como tal, o sea, que se veía al verlo en esa forma de ser humano. Era tal como se veía en ese parecido. Similar a o en esta apariencia, con aspecto de, con apariencia de, looking like. Entonces, sigue diciendo aquí. Voy a pasar a esta parte. Ya se bajó más de lo que debía. Voy a regresar a donde estaba. Aquí. Similar to, looking like. O sea, similar a o con aspecto de o con apariencia de aquí en esta altura. Bien. Ahora dice, pero sin perder su identidad como un ser divino, inclusive en este mundo. Claro, eso debe dejarse en claro que también, gracias a la palabra homoyoma o homoyomati, en este caso homoyomati, se entiende que el Señor Jesucristo, en esa semejanza real, como ser humano, no perdió su identidad como un ser divino, estando en este mundo. Muy interesante lo que aquí se está comentando en esta fuente gramática, esta fuente gramatical. En la luz en que Pablo habla acerca de Jesús en general, es probablemente que el uso que él usó, que Pablo usó nuestra palabra, en este caso homoyoma o homoyomati, para poner de relieve, para enfatizar tanto que Jesús en su trayectoria terrenal era similar a los humanos pecadores y sin embargo no totalmente igual que ellos. ¿Notas esto aquí? Te lo voy a subrayar. And yet not totally like them. Aquí está, mira. And yet not totally like them. Y sin embargo, no totalmente igual que ellos. Y está describiendo precisamente homoyomati, tomando en consideración, homoyoma, tomando en consideración homoyomati. ¿Sí? En los textos ya citados, Filipenses 2:7, Romanos 8:3, etcétera. Entonces, mira, concluye así. And yet not totally like them. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad de grado diferencial, la palabra homoyomati. ¿Sí? Te lo iba a poner en español. Tal vez lo hago para que veamos esto mismo en español. Ya lo tengo listo para presentarlo. Entonces, mira, aunque está aquí homo o homo, está aquí homo,
No se puede evitar la realidad. En esta fuente también, gramatical. And yet not totally like them. Aquí, ¿la ves? And yet not totally like them. Y sin embargo, no totalmente igual que ellos. Interesante. Voy a, voy a poner esto en español para que lo veas, la traducción, y con eso concluimos. Ya después pasaré a lo que es el uso bíblico de el contraste de hetero con alo. Aquí está, mira. Lo que tenemos en la fuente anterior. Aquí está en español. Un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento. Página 628 o 719. Ah, entonces, es página... Sí. Allí vamos a ver qué dice en la parte número 3 acerca de que no hay el consenso, ¿sí? El consenso general sobre el significado en dos pasajes relacionados en los que Pablo utiliza la palabra homoioma. Al hablar de la vida terrenal de Cristo, ¿sí? Ahí tienes lo que estaba ya presentando, leyendo desde el inglés, pero voy a llegar a la parte final aquí. Habíamos visto en inglés aquí, in the light of what Paul says about Jesus in general, etcétera, donde se concluye que and yet not totally like them, lo que ya vimos hace un rato. Aquí está la traducción. A la luz de lo que Pablo dice sobre Jesús en general, es probable que utilice nuestra palabra para resaltar tanto que Jesús en su trayectoria terrenal era similar a los seres humanos pecadores, como que, sin embargo, no era totalmente igual a ellos. Ahí está. Entonces dejo esto para que puedas considerarlo y se vea realmente que homoiomati, que viene de homoioma, y así sucesivamente ya vimos la familia léxica, de donde proviene, de donde deriva homoiomati, tiene esa capacidad semántica de grado diferencial, no para ridiculizarla diciendo que es un sinónimo de diferencia, no, no hay por qué hacer esa ridiculización del término homoiomati. No es eso. Más bien en reconocer que tiene una capacidad de alcance de grado diferencial. Esto de acuerdo a estas fuentes también aquí citadas, además del contexto y de la tipología de la tabernaculización del Señor Jesucristo y como segundo Adán, etc. Así que bueno, por ahora concluimos con esta presentación. Continuaremos con más de lo que se dijo en torno a una de estas presentaciones, de otros puntos que ya hemos tocado, pero que ahora hay que verlo de acuerdo a estas evaluaciones que se están haciendo o que se hicieron y poder entonces ver lado a lado lo que está escrito en la palabra de Dios y cómo se transmite los términos bíblicos que se emplean en las argumentaciones, cómo se les pretende hacer decir algo que no dicen. Y más bien hay que ir a lo que es el alcance de los términos como lo hemos estado desarrollando en esta serie. Así que por ahora concluimos acerca de esto. Espero pueda ser de bendición para ti y seguimos en la siguiente oportunidad, en la número 6. Que el Señor te bendiga y te guarde.